Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo esta tarde en esta charla pues, que hemos organizado desde el Ministerio de Cultura pues, con la Fundación Ortega Marañón. Muchas gracias siempre por atender la llamada cuando necesitamos un espacio, y no cualquier espacio, sino un espacio tan maravilloso como este. Y en este caso, en el que la charla, la mesa es sobre Azorín, que viene tan al caso por la relación que tenían y la influencia, yo creo que tuvo sobre todo la obra de Azorín en Ortega. Una de las funciones que llevamos a cabo en la Dirección General del Libro son las efemérides en relación con aquellos autores que han tenido un especial significado pues, en la historia de nuestra literatura y que han dejado un legado pues, que es necesario, y en este caso de Azorín hemos considerado que es muy necesario volver a traer aquí. Creemos que está injustamente relegado o olvidado, que se habla muy poco, demasiado poco de Azorín. Y bueno, en esta lectura infinita, en este marco del fomento de la lectura, además Azorín siempre también defendía la lectura de los clásicos, ¿no? Siempre volvía una y otra vez, pues hemos considerado que merecía la pena pues, hacer una reflexión y una charla en torno a su figura. En estos últimos años, pues, en la Biblioteca Pública Municipal de su ciudad natal, de su pueblo natal, de Monóver, ha llevado a cabo acciones de dinamización lectora en el seno de la biblioteca y se han presentado a un premio, que es un concurso que hacemos en el Ministerio de Cultura, que lleva el nombre ni más ni menos de María Moliner. Precisamente el año pasado volvieron a ganar este premio y nos ha parecido pues, representativo. También desde Catálogo Colectivo, que es un área muy silenciosa y muy queda, pero muy necesaria dentro del área de bibliotecas en la Dirección General, lo que se ha hecho es un mapa sobre la obra de Azorín, un mapa sobre aquellas obras que constituyen patrimonio bibliográfico, que son anteriores al 59, al 58 y que están dispersas a lo largo de toda la geografía. Está disponible en la página web para que investigadores, lectores o simplemente ciudadanía con curiosidad pueda decir dónde está esta obra de Azorín, más allá de las novelas que podemos leer, sino ese patrimonio que es patrimonio común y es patrimonio de todos. Y bueno, hoy agradecer a los ponentes pues, que se hayan sumado, porque es la forma de compartir pues, lo que sabéis, lo que sentís con nosotros, con el público, y seguir manteniendo la importancia y la vitalidad de un legado literario, de un momento histórico, de una generación incluso literaria, pues como era la que pertenecía a Azorín. Yo os estoy muy, muy, muy agradecida, creo que vamos a aprender mucho y bueno, creo que de aquí saldremos hoy un poquito más sabios. Muchas gracias y os dejo con los ponentes. Gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Ante todo, naturalmente, agradecer al Ministerio de Cultura del Gobierno de España por la organización de este acto en memoria de Azorín con motivo de su 150 aniversario del nacimiento, claramente. Agradecer igualmente a la Fundación Ortega Marañón por acoger este acto en este noble templo de la biblioteca orteguiana, que efectivamente produce una intensa envidia y que uno tiene que reprimirse los malos pensamientos, ¿no? Por supuesto, agradecer la presencia de la directora general, agradecer todo el trabajo de ICIAR, que ha sido y de todo el equipo, que ha sido tan cordial, ¿no? Mi generación tiene quizá, ¿no? el privilegio, ¿no? de todavía recordar el día en que murió Azorín, que murió en el año 67, yo tenía 12 años, pero recuerdo el día en que
un maestro, los jesuitas de Úbeda, nos reunió en la clase y nos dijo: hoy ha muerto José Martínez Ruiz Azorín, ¿no? El profesor se llamaba don Isaac Melgosa Albillos, este tipo de impactos, ¿no?, acerca de la muerte de alguien que se supone que no debía morir o que no podía morir o que ya había muerto hace miles de años, ¿no? Esto se queda absolutamente grabado en la memoria. Así que desde este punto de vista, pues me siento muy feliz de contribuir a este acto, moderando este acto, con dos grandes especialistas de Azorín. Como todos ustedes saben, Azorín por sí mismo es un género literario, ¿no? Azorín tiene un sentido de la frase que es completamente único. Una frase de Azorín se reconoce como se reconoce una frase de Gracián, se reconoce una frase de Quevedo o se reconoce una frase de Saavedra Fajardo, de su amado Saavedra Fajardo, ¿no?, porque era vecino del Reino de Murcia. En este sentido, Azorín constituye una forma completamente propia de hacer literatura española, ¿no? Y, por supuesto, constituye una de las opciones más precisas de estilo literario. Podemos caracterizar a Azorín, luego nos lo dirán, modernista, simbolista, pero en realidad, cuando uno lee a Azorín, lo que se da cuenta es que podríamos caracterizarlo como una éfrasis de Zurbarán, ¿no? Una éfrasis de ese franciscanismo del detalle, de la realidad transfigurada, no de la realidad realista, ¿no? Por eso tiene dimensiones simbólicas, sino de la realidad transfigurada. Sin Azorín sería muy difícil entender autores como Alfonso Reyes, ¿no?, que lo conoció cuando estaba acá en Madrid, huyendo de la Primera Guerra Mundial de París, ¿no? Porque los dos tienen algo muy característico, que es que su escritura, cuando escriben, es como si estuvieran pintando, ¿no? Son los dos autores que jamás tienen que ser releídos, ¿no? No hay manera de leer a Gracián sin tener que volver a leerlo. Pero Azorín, cuando se lee bien Azorín, es como si estuviera uno mirando una pintura. En este sentido, constituye una de las cimas de la expresión literaria y constituye, en cierto modo, uno de los autores que podemos llamar más milagrosos de nuestra tradición literaria, porque solo él estuvo en contacto tan íntimo con las realidades más humildes españolas y nadie como él estuvo en condiciones de transferírnoslas a las generaciones siguientes con la pulcritud, con la generosidad, con la piedad y con la claridad con que lo hizo. Y, por supuesto, los filósofos vemos en él, ¿no?, al más atento de las grandes corrientes filosóficas del mundo contemporáneo. Azorín introduce a Schopenhauer en España, interpreta, en cierto modo, a Schopenhauer alrededor del anarquismo literario, pero no solo a Schopenhauer. Muchos de los elementos literarios de Azorín, al margen de su aparente pesimismo o al margen de esa centralidad en la voluntad, en la falta de voluntad, muchos de sus lineamientos tienen que ver con la introducción en España del eterno retorno, ¿no? Y desde ese punto de vista es uno de los primeros autores que capta de manera extraordinaria la relevancia literaria de Nietzsche, ¿no?
Por supuesto, para acabar, es un testigo de la historia de España, es un testigo que es al mismo tiempo un actor de la historia de España. Sin él es muy difícil entender de manera profunda el sentido que para la restauración ya de la época de Alfonso XIII tiene la política española. Sin su obra es prácticamente imposible entender a Maura o entender, obviamente, a alguien que tiene menos que entender, que es de la Cierva. Pero, en cierto modo, sin él es muy difícil comprender el cosmos político de la restauración como tal, ¿no? Y creo que la última característica para mí fundamental de Azorín reside en que, como testigo, como actor de la historia presente del siglo XX, Azorín es un hombre que siempre estuvo por encima de los partidos y supo ganarse el afecto de posiciones muy diferentes. Supo ganarse el afecto, ciertamente, de los aliadófilos, el afecto de los que no eran aliadófilos, y posteriormente supo ganarse el afecto, en cierto modo, de los republicanos moderados y, por supuesto, como es obvio, también de los nacionales moderados, ¿no? Desde este punto de vista, Azorín tiene esta comprensión piadosa que este país tanto necesita, supo proyectar esa dimensión de salvar todo lo que tocaba y en este sentido mereció, por eso, ser salvado de la memoria de todos los que pudieron conocerle y pudieron amarle. Creo que para ofrecernos el sentido que otras generaciones de estudiosos proyectan sobre la obra de Azorín, tenemos hoy a los posiblemente dos más grandes especialistas en la obra de Azorín. Por una parte tenemos por una parte la profesora de la Universidad Europea de Madrid, Lola Dobón, que ha hecho su tesis sobre Azorín en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos, en un todavía cercano finales del siglo XX, y que, por supuesto, ha hecho también su doctorado aquí en la Facultad de Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca. Ha publicado muchos textos sobre Azorín, fundamentalmente sobre el primer Azorín, el Azorín anarquista. Hay que recordar su obra Azorín anarquista, de la Revolución al desencanto, que fue publicado por la institución Gil Albert de la Diputación de Alicante. Por supuesto, ha editado obras de Azorín, como El alma castellana. Entre sus obras importantes, yo he podido recoger El intelectual y la urbe, una reflexión sobre el problema de la gran ciudad como el lugar, ¿no?, donde el modernismo tiene su acomodo. La evolución política y filosófica de Azorín anarquista, los primeros años del 93 al 1905, y tiene también un estudio sobre las cartas de Baroja y Azorín, que analiza esta magnífica y también simbólica amistad valenciana, ¿no?, de los años de Valencia, de los años de perfección, ¿no?, del camino de perfección. Por cierto, uno de los libros de mística que el propio Azorín conservaba en la biblioteca de su casa natal, ¿no? Sí. Un texto que a mí me interesa mucho, Sociólogos contra estetas, la prehistoria del conflicto entre modernismo y el 98, y Abulia, Jaula y represión eclesiástica en la voluntad de Azorín, la gran novela de 1902. Por supuesto,
tiene otra serie de trabajos y de estudios sobre Unamuno, sobre la tía Tula, y tiene un texto que para mí es importante, que es La santidad anarquista, la beatificación de Dorado Montero por Azorín, ¿no? El famoso penalista, jurista español, que efectivamente es uno de los grandes introductores, transformadores del derecho penal. Lola, cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por venir y gracias a la Fundación, gracias a ICIAS por todo su trabajo, y no repito porque ya he dicho unos agradecimientos muy bonitos y no voy a repetir las gracias a todos, pero fundamentalmente voy a hacer una presentación cortita porque queremos hacer un debate entre los tres, porque saben muchísimo los dos de Azorín, muchísimo más que yo, y entonces les voy a contar un poco mi relación de cómo empezó el tema de Azorín y por qué me enamoré de esta generación y qué pasó en esas circunstancias, pero va a ser breve para que luego podamos hablar, que acaba de hacer una biografía también de compañero sobre toda la evolución y tenemos mucho que compartir y es más ameno y así pueden hablar ustedes también y compartir un diálogo. Pues la relación con Azorín empezó muy joven porque mi padre era una persona que trabajaba en la CAM y entonces me llevó un día a la Casa Museo Monóvar de Azorín, que yo no sabía ni quién era Azorín, ni que había una casa museo al lado de mi casa, yo soy de Elche, y me dijo, aquí vas a estar fenomenal estudiando y aquí te concentras y aquí muy bien, y está haciendo filología en primero, y todavía no había dado el 98 ni Azorín, y conocí algún libro de casa, pero de estos libros que con 18 años no tenés la voluntad de Azorín, o al menos yo no me leía la voluntad de Azorín con esos años. Me pareció un libro difícil, los libros de Baroja me parecían difíciles, Camino de Perfección y El Árbol de la Ciencia me parecían libros filosóficos difíciles, y entonces pues me leía cosas más fáciles que había por casa y más como de mi edad. Y entonces me dijo mi padre, es que para leer estos libros tienes que saber filosofía. Si no sabes filosofía, no puedes entender nada porque son libros de personas tan cultas y que han leído tantísimo que no se puede leer como una novela que tú quieres leer de Galdós u otros libros que son más fáciles. Entonces tienes que ir leyendo al mismo tiempo filosofía. Y claro, yo digo, pues bueno, pues me parece bien, leeré filosofía al mismo tiempo. Pero claro, cuando coges a Schopenhauer o a Kant o a Nietzsche o a Hegel sin saber mucho de filosofía y haciendo solo la filología sin profesores que te lo expliquen, era tremendamente difícil poder entender lo que tenía que entender para entender a Unamuno, a Baroja o a Azorín. Entonces decidí al principio que iba a hacer o leerme la parte fácil de Azorín o más ligera, que era la parte de juventud, la parte cuando él tenía 23, 24, 25 años, que es cuando él se vino a Madrid, nunca acabó Derecho, empezó Derecho en Valencia, hizo 5 o 6 años, luego hizo años en otras universidades, en Granada, en Salamanca, en Madrid, hizo en varias universidades estudios, pero nunca consiguió acabar la carrera porque no le interesaba el derecho. Puede que le gustara como base de tener cultura de penalista, porque le gusta mucho Dorado Montero y sabe mucho de penal, y tenía muchos libros de derecho en su biblioteca, pero yo creo que le interesaba más como marco para entender muchas cosas de política que él necesitaba entender y explicar, más que como para ser jurista o abogado, porque realmente era escritor y lo que le gustaba era escribir. Como tenía a su padre alcalde en Monóvar y con una situación económica muy buena, podía permitirse el lujo de irse a vivir a Madrid con 23 años y sobrevivir un poco con lo que los padres le enviaban o le pagaban de alquiler o sobrevivir. Entonces empecé en la Casa Museo Azorín a leer la parte de libros de cuando era muy joven, son libros más fáciles, los libros de 1893, 94, 97, son libros que ahora, gracias a lo que está diciendo ella, que se pueden conseguir leer en esto que han hecho de una web, no se encuentra en ningún sitio. Son libros pues de eso, de el Azorín libertario, el Azorín anarquista, notas sociales, pasión, libros que incluso Clarín no le quiso hacer el prólogo, que Clarín lo conoció en Madrid y él le pidió hacerle el prólogo de su libro Pasión y dijo, no te lo hago porque es tan revolucionario y tan rompedor que voy a quedar yo fatal por apoyarte en esto, o sea que no te hago el prólogo. Y ahí ya empezó a pensar qué estoy haciendo yo mal para que alguien como Clarín, que era mayor que él bastante y que tenía muchísimo prestigio, no quiera ni ayudarme a prologar un libro siendo amigos. Y entonces él empezó a darle vueltas ya en esa época primera a cuál es el problema del radicalismo tan extremo que tenemos Baroja, yo y otros que eran tremendamente radicales, muy de izquierdas. Entonces esa parte sí la entendía, esa parte de los libros sí la entendía, porque son libros de política, son libros que hablan de Carlos Marx, son libros que hablan de Bakunin, de Malatesta, de Faure, de Proudhon, traduce Las prisiones, el libro
del anarquista tan famoso, son traducciones de libros que tienen una ideología bastante clara, que es cómo es el anarquismo frente al marxismo o frente al regeneracionismo, y eso sí era claro, yo había dado en filosofía en el primer año y en historia, que era el regeneracionismo, que era el marxismo, que era el nihilismo, todo eso me era más familiar. Entonces el primer Azorín podía con él, y entonces lo que pasa es que engancha mucho porque tiene un estilo tan claro, tan concreto, tan sencillo, y como no son novelas, que son ensayos, pues es como que aprendes mucho, pero leyéndote como una especie de cuento. Es que tiene 140 libros, 5.500 ensayos periodísticos y 400 cuentos. El señor sin voluntad, que se queja de que no tiene voluntad, de que es abúlico, de que soy un hombre de reflexión y qué pasa conmigo, se quejaba de que era vago y tiene 140 libros, 2 por año o más, y más de 5.500 artículos que hay que escribir, ¿cuántos cada día o cuántos cada mes para escribir 5.500? O sea, me parece tan prolífico como para andar quejándose siempre, que en toda su obra se anda quejando de que es que tengo una vida poco amena, porque podría tener más voluntad, podría actuar más, podría hacer más cosas, comparándose siempre con la pasión de Unamuno o con lo vivaz que era y lo mordaz que era Baroja. Se compara mucho siempre con sus compañeros, ¿no? Y es que él era como mucho más tímido, más introvertido, parecía como mucho más callado, templado, era un hombre como mucho más, de una vida mucho más aburrida, y él lo dice, que su vida era mucho más aburrida, pero sin embargo su obra es muchísimo más divertida, que es como hay artistas que su vida es normal y corriente, luego suben al escenario y son genios y bajan del escenario y su vida es normal. Pues yo creo que Azorín era como ese artista, ¿no?, que sube al escenario y es una persona extraordinaria, como una Lola Flores o un Michael Jackson o uno de estos que dices que cómo escribe, y luego va a su vida normal y es una persona tímida, introvertida, todos los días hace lo mismo, su rutina, no sé, me parece una persona que para saber tanto como sabe, que sabe más por ideas y por libros que por vivir las cosas. A veces dice, yo soy un hombre que vivo en el mundo de las ideas y de los libros, pero que no he experimentado muchas cosas que han experimentado Valle Inclán, Baroja, Rubén Darío, Unamuno, muchas experiencias. Y esa parte me gustaba mucho esa parte libertaria, esa parte rebelde, pero yo decía, ¿cómo alguien tan tímido y cómo alguien tan introvertido y tan callado, que en las tertulias decía, en las cartas de Baroja que hablaba, que he publicado, son unas cartas inéditas, cuenta Baroja que es que no hablaba nunca, que estaban en la tertulia y hablaba sin parar Rubén Darío, Unamuno, hablaba Maeztu sin parar, Ricardo Baroja, el hermano de Pío, y él no hablaba nunca, debajo de un cuadro sentado, siempre el mismo cuadro, la misma silla, el mismo sitio, el mismo traje, el mismo sitio, y estaba allí como el invitado de pie. Dice, es que nunca hablaba, nadie supondría que es alguien tan brillante y tan talentoso, porque era como tan silencioso. Luego una vez encontré, allí en la Casa Museo, un libro de Baroja, bueno, tiene muchos libros aquí, estos que tienen el punto rojo, me han contado que son los libros de Ortega y Gasset que tienen, me ha contado Iciar que son los que tienen dedicatorias o referencias de gente importante, pues de Baroja, de Maeztu, de Rubén Darío, yo que sé, de todos los que le han dedicado algo a Ortega y Gasset. Pues él tiene también, sin punto rojo, tienes que ir de uno en uno, pero yo como ahí pasaba muchas horas, mi padre me dejaba allí aparcada y tiene la culpa de todo lo que he estudiado mi padre, y miraba las dedicatorias y tiene miles, bueno, no tiene 13.000 libros como hay aquí, hay 12.000, Azorín tiene 12.000 yo creo, pero sí, porque leía mucho, porque ya os digo que su vida eran los libros, era un obseso total de los libros, muy ávido, y entonces tiene muchísimos, pero hay de 1901 y 1902 y 1903 hasta el 7 muchísimos de Unamuno y Baroja, en los que se escriben trocitos de capítulos o partes del libro unos a otros, y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que un trozo de Camino de Perfección lo ha escrito Azorín? ¿Y cómo que un trozo de la voluntad lo ha escrito Baroja? ¿Y cómo que le pide, me faltan para las 2.000 páginas 100? Oye, mándame 100 páginas que no llego y tengo que cobrar el libro, me voy de vacaciones y yo tengo el libro. Y el otro le mandaba las 100 páginas y quita. Me ha gustado mucho, no pega mucho con el libro, es un poco así como un refrito, pero lo meto y ya, yo quiero las 2.000 del ala. Y yo en las cartas, con los ojos así, diciendo si ahora pasara el turnitín o el plagio o la propiedad o esas cosas de ahora, todos estarían denunciados aquí porque hacían estas cosas tan mal hechas de escribirse unos a otros. Yo os escribiría si me necesitáis algún capítulo, pero sin decir nada y sin dejar pruebas ni cartas ni nada, ¿no?
Pero son muy bonitas las cartas porque es como que se lo escriben, ellos pensarían que nadie va a leer esas cartas. Claro, aquí estamos 150 años después cotillando sobre las cartas secretas que se escribían ellos. Es que normalmente yo cuando escribo una carta a alguien ni me imagino que 150 años después va a haber 4 cotillas y una gente escuchando que le he puesto ahí que me ha hecho un trozo de mi novela. Es como que no pensaban que se iban a publicar, yo creo. En ningún momento ellos eran tan conscientes del tantísimo talento que tenían, pero tampoco Unamuno. O sea, Unamuno se descubrió, bueno, sabéis que en la Guerra Civil Unamuno tuvo problemillas, como todos. Y entonces lo echaron de rector de Salamanca y no encontraba ningún libro. ¿Y dónde están los libros prohibidos? ¿Dónde están los libros prohibidos? Y los libros estaban, que había hecho entre su habitación y el primer piso, Casa Unamuno, está en la calle Moradores 6, en Salamanca, frente al Palacio de Monterrey, de la Duquesa de Alba enfrente, y es una casa preciosa. Y tenía, entre su habitación había hecho como una especie de guardilla de un metro o menos, y había hecho como una especie falsa de escayola, y entre una cosa y otra metió todos los libros de Nietzsche, de Carlos Marx, de Proudhon, de anarquistas, todo. Y no se sabía nada hasta que ya al restaurar la casa y hacer la cosa, mucho después, picando los albañiles para hacer la restauración de la casa, empezaron a caer miles de libros, miles. Y ahí se encontró todos los libros con anotaciones de Baroja, de Azorín, que se ayudaban, todo, y eso fue una maravilla, porque imagínate lo que es encontrar ahí ese tesoro, y qué curioso que cómo protegió, dijo, yo me voy de rector, pero a mí no me pilláis los libros, ¿no? Lo listos que eran, ¿no? De decir, no vais a quitar lo que son mis ideas, ¿no? Mi libertad. Y él lo decía, no podréis callar la inteligencia, el grito aquel que dio, hay una película sobre eso también, sobre Unamuno. ¿Qué es divertido de ellos? Pues es divertido las tertulias que tenían, que se reunían todos, pues fíjate, tenía 23 años, Baroja, Azorín, Unamuno es un poco mayor, los demás eran mayores, pero estaban los más mayores como Galdós, Campoamor, etcétera, que eran mayores, pero a las tertulias iban los mayores, los realistas, los naturalistas, y ya venían la nueva generación del 98, súper jóvenes, con 23 años, con muchas ganas de triunfar, pero tenían espacio, porque en España se publicaba mucho Galdós, mucho Campoamor, mucho los grandes, los nuestros, del realismo. Y entonces ellos empezaban de cero con novelas muy extrañas. Diario de un enfermo, que es la primera novela, ensayo de Azorín, después de esto que os he dicho, de todo lo anarquista, lo republicano, lo nihilista, que son ensayos, Moratín, Buscapiés, Charivari, todo eso son libros un poco como ensayos políticos todos. La primera novela real se llama Diario de un enfermo, y esa novela es La semilla o el germen de la voluntad, que es el libro que tienes tú ahí. Y ese libro, que no lo ha leído casi nadie, pues tiene 60 páginas, ahí sí que estuvo un poco abúlico y un poco flojo, pero bueno, lo que se le ocurrió al señor. Es un libro rarísimo en el que él está muy enfermo, es neurasténico, que es el protagonista, que es Azorín, él es el protagonista del libro. Todavía para la gente es José Martínez Ruiz, todavía no se ha cambiado el nombre porque él cambia su nombre un poco después. Se llama el nombre de su protagonista de sus novelas, Antonio Azorín. Y entonces ahí que ya es en ese libro como una persona que quiere ser escritor novelista y no solamente ensayista o escribir artículos, sino que quiere escribir novela. En Diario de un enfermo, que no lo conoce casi nadie, yo os lo recomiendo porque es una obra maestra, es de filosofía, una de las cosas más bonitas que ha escrito, todo el rato es por qué existo, a dónde vamos, para qué hemos nacido. Tiene una frase magnífica, que a mí me encanta de él, que es, en realidad solamente existe la conciencia. O sea, para que alguien diga, con esa edad tan joven, en 1901, que solamente existe la conciencia, es decir, que la realidad que hay afuera solamente es lo que yo puedo ver dependiendo de quién yo soy, con todavía la poca formación que él tenía filosófica, que estaba empezando a leer a Nietzsche, a Schopenhauer, a Kant, a todos, que él ya supiera que realmente afuera todo lo que había era lo que él podía reconocer según lo que él tenía dentro. Me recordó una frase que me dijo una vez un profesor, Guillermo Carnero, que ellos lo conocen, de la Universidad de Alicante. Me dijo, ¿sabes por qué no vieron los mayas cuando en Latinoamérica llegaron los barcos españoles a hacer toda la invasión que hubo? ¿Por qué no vieron los barcos, ni vieron las velas, ni reconocieron nada y estaban mirando al mar y estaba delante de ellos? Y dije, pues no sé por qué no vieron los barcos, ni idea. Los mayas. Dice, pues porque nunca habían visto un barco y no sabían que era un barco.
Y dije, uy, qué profesor más inteligente. Este profesor es listísimo. ¿Cómo vas a reconocer algo que no sabes qué es? Pues Azorín dijo lo mismo, no se puede reconocer lo que no es. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes amabilidad o empatía o sensibilidad, es muy difícil que alguien sin empatía pueda ser empático, porque no reconoce algo que no hay dentro de él. Es como intentar exprimir una naranja y que el zumo no sea naranja, va a ser naranja porque eso es una naranja. Entonces Azorín comprendió que solamente iba a salir de él lo que él tuviera dentro y que necesitaba formarse muchísimo para ser un novelista, porque no podía ser un novelista con media carrera de Derecho y nada más. Claro, él escuchaba todos los días a Galdós, que ya era mayor y tenía toda su obra hecha. Escuchaba a Rubén Darío, que era un genio, y tenía su obra acabando. Escuchaba a Campoamor, escuchaba a Unamuno, que es un genio, con la pasión de Unamuno, que Unamuno es de estos de golpes en la mesa y de... Unamuno es mucha fuerza. Baroja, que es muy agresivo, se burla de todo, se ríe de todo, sarcástico, cínico, burlón, y él era, ¿cómo deciros? Todo lo contrario, el silencio en persona. Y entonces muchas veces me preguntaban, ¿no participa usted, no tal, no sé cuánto, venga José, diga algo? Y decía, el silencio es proporcional a la soledad y al silencio, porque no sabía qué decir. O sea, claro, él quería de alguna manera decir, yo escuchando aprendo mucho, pero claro, para escribir libros, 104 libros, 5.500 artículos y 400 ensayos, no se puede solamente escuchar. Hay que ponerse ante el papel y hay que escribir eso. Y eso son obras maestras que a diario escribía. Él se sentaba y la inspiración cuando viene, cuando está sentado y la musa en algún momento viene, porque claro, dice, ya me he cansado de ver a este pobre ahí sentado todo el día, voy a contarle algo, y te inspiras y escribes, como los pintores. ¿Usted escribe, pinta por inspiración? Como decía Picasso, pues sí, pero siempre me pilla trabajando. La musa siempre me pilla pintando. Y a mí me pillaba en la Casa Museo de Azorín, la musa, no estaba de paseo como mis amigas, que podía haber estado y me lo hubiera pasado mejor, mucho mejor. Pero cuesta el tener que formarte para luego tener esa capacidad que tenía él de dar esas conferencias, de ser diputado durante tantos años, de ser un gran político, de ser un gran escritor, de ser un gran novelista, de ser un gran ensayista. Entonces, aunque empecé por esa etapa, pues igual que vi que él, para reconocer afuera las cosas, tenía que tenerlas adentro en su inteligencia, dije, pues a estudiar filosofía, no me queda de otra, porque no voy a entender ni a Kierkegaard ni a Nietzsche, por mucho que me siente en la casa museo, no me va a venir por ósmosis la sabiduría, ¿no? Y entonces, pues en Salamanca estudié filosofía y ahí me ayudó mucho, porque claro, no son autores que puede recomendar a un niño de hoy en día de 15 o 16 años, Azorín o Baroja o Unamuno, porque son libros, la voluntad es un libro difícil. Es un libro que hay que saber un poco de Freud, un poco de Nietzsche, un poco de Schopenhauer. Lo primero que me explicaron cuando empecé en la carrera de filosofía, me dijeron, a ver, ¿quién dijo que la vida es como un gigante ciego con un enano paralítico en hombros? Y yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Un gigante ciego, no entendía nada, con un enano paralítico en los hombros. Y me dijo, pues Schopenhauer, Lola, Schopenhauer. Y yo, como había leído el libro, como el libro es tan difícil, pues claro, hasta que llegas a entender todo, la simbología de que el gigante ciego es la voluntad de que aunque no seas inteligente tienes voluntad, y hay que hacerlo y se hace. Y hay que, tengo que, me levanto, voy, doy la clase, me voy, hago la compra, vengo, me leo el libro, me preparo la clase, doy la clase, hago una tesis, defiendo, y todo es hacer con una voluntad de hierro. Pero aparte de la voluntad de hierro, está el enano paralítico, que es la inteligencia sublime que tenían ellos, pero que a veces esa inteligencia se dispersa, se disgrega y dices, tengo que hacerlo pero mañana, esto lo voy a hacer mañana, el doctorado lo hago el año que viene, pues la tesis ya la escribo más tarde. No nos pasa a veces o no, este libro o este artículo o esta... Bueno, ustedes no, porque son dos máquinas de hacer libros, artículos y ensayos como Azorín, pero a mucha gente le pasa o no, que la pereza de... Entonces, lo dejo aquí porque es el tiempo, pero simplemente que de alguna manera Azorín consiguió que la conciencia de afuera fuera como un mundo totalmente amplio para él, gracias a que él estudió y él hizo todo lo posible para que la voluntad venciera y no dejarse llevar por la bulia o por la pereza o por todo lo demás. Pues muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Lola. ti. Nuestro segundo ponente es Francisco Fuster, que es profesor titular en la Universidad de Valencia. Compartimos alma mater, aunque de diversas generaciones, afortunadamente para él. Es un profesor de historia, no de literatura, de historia contemporánea en la Universidad de Valencia, y es un investigador muy activo, ha mantenido 9 proyectos, o ha participado en 9 proyectos, participa en redes temáticas de excelencia, ha estado en diversas universidades, en la Universidad Complutense, por supuesto, en la Fundación Ortega y Gasset en Buenos Aires, que es tan querida en esta casa y que ha producido libros, ¿no? Marta Retamar ha producido libros tan importantes sobre Ortega, sobre los viajes de Ortega a Argentina, sus estancias. Ha estado también en la École des Hautes Études de París, ha estado en la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, un lugar de privilegio, ciertamente, junto con la Academia de Roma, un lugar envidiable, y ha estado también en la Universidad de Tel Aviv y en la Queen Mary de Londres, ¿no? Habitualmente trabaja dentro del grupo de investigación sobre cultura, edición y literatura en el ámbito hispánico, siglos XIX y XXI, que debe dirigirlo quizá Marta Rodríguez. Pura Fernández. Pura Fernández. Ay, Marta Rodríguez, Pura Fernández. Sí. Por arriba. Con cierta analogía estructural, pero en realidad es el destino. También ha estado en el grupo de investigación sobre siglo XIX, Reforma y Revolución en Europa y América, que es de la propia Universidad de Valencia. Por supuesto, su principal línea de investigación dentro del ámbito de la historia contemporánea es todo lo relacionado con la cultura española de la Edad de Plata, ¿no? Ya saben, con diversas temporalidades, 1898, 1936, 1936. ¿no? Sus últimos libros son Aire de familia, una historia íntima de los Baroja. Por cierto, estuviste también en el instituto dedicado a los Baroja, el de Carlos III. ¿no? Sí. Por lo tanto, es un conocedor importante de la trayectoria, no solo de Baroja, sino también de Julio Caro Baroja. Hay un libro sobre Baroja en París, que son utilización de las memorias de guerra civil y exilio de Baroja, de los años 36 a 40, todos editados en cátedra, en Marcial Pons. Y tiene una introducción a la historia que yo no he visto, pero que me gustaría ver algún día, porque es un asunto interesante, publicado en cátedra, y ha ganado el premio Antonio Domínguez Ortiz de biografías, con una biografía del importante periodista gallego Julio Camba, ¿no? Una lección de periodismo. Efectivamente, Camba es un autor que se protege con su personaje y que es poco conocido en su intimidad, y que el profesor Fuster ha efectivamente logrado una biografía intensa sobre él. Así que tienes la palabra para darnos tus impresiones sobre... Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Yo, como es de rigor en estos casos, les doy las buenas tardes lo primero y les agradezco que hayan venido aquí. Y decía que, como es de rigor, también hago mío el agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible esta mesa redonda y a la Fundación Ortega Marañón por acogernos aquí. Precisamente en el intercambio de WhatsApps y de correos que hemos tenido intenso durante estos últimos días, le decía a Iciar que este es un sitio ideal para
para hablar de Azorín, porque Azorín y Ortega tuvieron una relación compleja. Ha dicho antes Lola que acabo de escribir una biografía de Azorín que tengo pendiente de publicación. Enhorabuena. Que recoge un poco mis 12 años de dedicación a Azorín desde que hice mi tesis. Mi tesis la leí en 2012, era sobre Baroja, sobre el árbol de la ciencia, y luego me pasé a Azorín. Y un poco he intentado recoger en esa biografía, que espero que salga en los próximos meses, o no sé si ya en el 2024, todo lo que sé sobre Azorín está un poco recogido en esa... Y hablo bastante de la relación que tuvo Azorín con Ortega, que fue una relación compleja, pero hay algunos hitos interesantes. La gente no lo sabe, pero le decía el otro día a Iciar que realmente el concepto de generación del 98 no se lo inventa Azorín, se lo inventa Ortega. Sí. En unos artículos, en un par de artículos. Y está mal en todas partes. Claro, eso lo explico, una de las cosas que explico en el... Aunque luego es verdad que Azorín se apropia de él y es el que lo populariza, y por eso la gente dice que Azorín acuñó el concepto, pero no es así. Pero es curioso porque a raíz de esa pequeña polémica, si queremos llamarlo así, en el año 1913, Azorín hizo un intento de entrar en la academia, en la Real Academia de la Lengua, no le salió, era el tercer intento que fracasó, y eso sirvió para que Ortega organizara el acto de la fiesta de Aranjuez, que fue un acto muy bonito porque era como una unión simbólica, ¿no?, entre la generación del 98 y el 14. Fue un poco también, sirvió un poco como para restablecer las heridas que había abiertas entre Ortega y Azorín, aunque luego hubo más polémicas. Azorín luego le dedicó a Ortega el libro de los valores literarios del año 14, un poco en agradecimiento a la fiesta de Aranjuez, que fue como un desagravio a Azorín por haberle dado a la academia el paso. Y también pasa un poco con Marañón, porque la gente no lo sabe, pero Azorín y Marañón también tuvieron una relación interrumpida, pero intensa en algunos momentos, sobre todo en París, cuando Azorín estaba exiliado, que Marañón fue un poco como el médico de todos los exiliados españoles en París. En el año 36, antes de empezar la guerra civil, se publica el que para muchos es el libro más bonito de Marañón, que es El Conde Duque de Olivares, y está dedicado a Azorín. Ese libro lleva una dedicatoria a Azorín, gran historiador del alma de España. Y 20 años después, en el 56, Azorín publica una antología de cuentos y se la dedica al doctor Marañón. O sea, que hay como unas redes, ¿no?, como una cartografía de la amistad. Se podría cartografiar, habría un libro muy bonito que sería cartografiar la amistad de los autores del 98, igual que se hace con la gente del 27, las dedicatorias, las cartas que cruzaron, y ver, si algún día tenemos tiempo, haremos el libro. Lo que pasa es que es un libro de trabajo de campo, y habría que venir mucho a ver los puntitos rojos, a ver cuántas dedicatorias. Aquí hay puntitos rojos al menos. Sí, eso lo decía por situarnos en el contexto y por justificar un poco por qué está bien hablar aquí de Azorín. Yo iba a hablar, me había apuntado 3 o 4 ideas en el bien entendido de que también quiero ser breve para que después haya un debate y se animen ustedes a participar. He intentado resumir un poco el prólogo de mi biografía, porque solo con lo que digo en el prólogo creo que ya se pueden hacer una idea. Mi biografía, en el prólogo intento explicar por qué he escrito la biografía. Y lo primero que digo es que todos los biógrafos de Azorín, que hay algunos ya, coinciden en señalar, creo que se ha dicho aquí, que la obra de Azorín es más interesante que su vida. Realmente la vida de Azorín fue bastante aburrida. Está mal que lo diga un biógrafo, pero la vida de Azorín fue muy monótona. Y sin embargo su obra tiene interés, mucho más. Suele pasar con los escritores que la obra tiene más interés que la vida, aunque hay excepciones. Hay veces... La vida de Azorín no fue una vida novelesca, por decirlo así. Fue más bien lo contrario. Luego también se dice, que yo creo que es uno de los estigmas que ha perjudicado el por qué no se lee hoy en día Azorín, o la imagen quizá distorsionada que tenemos de él, tiene que ver un poco con la evolución ideológica de Azorín. El hecho de que Azorín empezara siendo anarquista y terminara siendo franquista, la gente no lo entiende. A pesar de que pasaron muchos años entre una cosa y otra, y él dio bastantes bandazos también, hay que decirlo, durante su vida dio algún bandazo que otro. Yo creo que la evolución ideológica de Azorín para la izquierda española ha perjudicado la valoración de su obra. A veces no somos justos con la obra de Azorín teniendo en cuenta quién fue Azorín. A pesar de que digamos que Azorín, yo creo que fue un liberal, ahora hablaré de eso, fue un liberal, lo cierto es que Azorín fue un autor conservador de derechas. No hay nada malo en eso, un autor conservador de derechas que después de la guerra civil, cuando otros se distanciaron, otros se exiliaron, él prefirió quedarse en España, e incluso cuando tuvo la disyuntiva entre apoyar o no a Franco, Baroja, por ejemplo, prefirió encerrarse en un exilio interior, y Azorín no. Azorín apostó, un poco también absorbido por los intelectuales de Falange, que quisieron también apropiarse de él. Es un tema muy interesante ese, también lo toco en mi biografía, cuando los intelectuales de Falange intentan reconducir a Azorín y convertirlo en un gran maestro.
que es cuando hacen una operación de maquillaje, de filtrar toda su obra, ocultar la parte primera que no interesaba y quedarse con el Azorín paisajista, con el inventor del alma de España, el que interesaba, el estilista, el clásico. Visto desde otro ángulo, también podríamos decir que es verdad que la ideología de Azorín ha perjudicado nuestra valoración de su obra, pero también es verdad, y esto lo decía Guillermo de Torre, que si Azorín no fuese Azorín, su obra se hubiese visto mucho más perjudicada. O sea que Azorín le salvó en determinados momentos el ser él. El hecho de que Azorín fuera ya un personaje, en la posguerra estoy hablando sobre todo, que estuviera canonizado, que fuese una persona por encima del bien y del mal, ¿no? Una persona por encima de los partidos, como ha dicho el profesor Villacañas. Azorín siempre se vio como un personaje por encima de las disputas, de las pequeñas miserias. Eso hizo que, como dice Guillermo de Torre, hay cosas que a Azorín se le perdonan por ser él y que a otro autor de menor categoría no se lo hubiesen perdonado. A otro autor de menor categoría estaría defenestrado totalmente. Entonces, yo en el prólogo ya apunto eso, que es verdad que hay como una ambivalencia en ese sentido. Azorín fue un grafómano. La vida de Azorín es aburrida en parte porque Azorín fue un verdadero grafómano. Azorín, hay un fragmento muy bonito que cito en el prólogo, que está en las obras completas de Azorín que publica la editorial Aguilar. Hay una declaración de principios que escribe Azorín en el tomo 1, en el cual habla de él dice: yo he escrito con ganas, sin ganas, yo he escrito de todas las maneras posibles, de pie, sentado, con luz de vela, con luz eléctrica. Me recuerda mucho a esa frase tan bonita que dice Chauchat-Plat en el cuaderno gris. Dice Chauchat-Plat que él es un hombre que detecta que lo sacrificará toda la escritura, que qué pena le da no sentir la pasión de las mujeres, no sentir la pasión del dinero, y la frase tan bonita de Plat, la diabólica manía de escribir. Plat decía: yo tengo la diabólica manía de escribir. Plat, como Baroja o como Azorín, son autores grafómanos. En el caso de Plat y de Baroja se nota, incluso fueron solteros, nunca quisieron tener familia, ni hijos, ni nada, porque su vida era la escritura. Azorín se casó, pero como si no se hubiese casado, porque yo no sé hasta qué punto ese matrimonio, si queréis luego hablamos de eso, pero quiero decir que Azorín eso nos interesa. Tuvo una vida, Azorín, su forma de comunicarse era la escritura. El hecho de que sea un grafómano también inevitablemente perjudica su obra. La obra de Azorín es vastísima, ha dicho Lola, 120 y pico libros, 5.000 artículos, y es imposible que una obra tan vasta sea toda de una calidad pareja. Es imposible. La obra de Azorín es muy desigual en calidad. O sea, es muy desigual, como pasa con la de Plat, como pasa con la de Baroja. O sea, no puede ser brillante en todo. El hecho de que Azorín fuera un grafómano y tenga una obra tan extensa también hace, como dice Vargas Llosa, el domingo pasado salió en El País un artículo de Vargas Llosa que ha sido muy celebrado. Realmente el artículo no dice nada nuevo, es como un resumen del texto que leyó Vargas Llosa cuando entró en la academia. Sabéis que dedicó su discurso a Azorín, que fue una cosa muy rara que Vargas Llosa dedicara su discurso de ingreso. Y venía a decir Vargas Llosa que si tú analizas la obra de Azorín, los temas que trata por sí mismos no tienen ningún interés. O sea, son temas anodinos los temas. ¿Qué lo hace interesante? La forma que tiene Azorín de tratarlos. O sea, la obra de Azorín no trata temas universalmente interesantes. Trata temas muy pequeños, muy menores, que a través de su prosa él nos los hace interesantes, pero que en la mano de otro autor no serían interesantes. No es un autor que despierte un interés, la temática suya. No, los pueblos abandonados, a una persona joven de hoy en día, difícil que le interese ese tema. La ruta de Don Quijote. ¿Qué lo hace interesante? La forma que tiene Azorín de tratar esos temas, de enfocarlos. Yo creo que Azorín fue un gran escritor de artículos, porque Azorín realmente fue un periodista. Aunque lo consideremos un escritor, y parece que ser un periodista es algo malo, pero no. O sea, los grandes prosistas del siglo XX, Camba fue un periodista, Plat fue un periodista, ante todo un corresponsal, y Azorín, su mejor obra está en los periódicos. De hecho, la mayoría de sus libros son antologías de artículos. Azorín, cuando escribe novelas, para mi gusto fracasa. Esto ya lo decía Vargas Llosa y en eso estoy de acuerdo con él. Las novelas de Azorín, que algunas son experimentales, vanguardistas, no hablo de La voluntad y de las primeras, sino de las de los años 20, son novelas fallidas, son novelas que no iban con la moda de la época.
Pasa lo mismo con el teatro. La gente no lo sabe. Azorín escribió mucho teatro, muchas obras de teatro que son ilegibles. O sea, no se pueden leer. Y representar menos todavía. No se pueden representar en el Madrid de la época. Azorín, esto lo explayo en la biografía porque es muy interesante, los fracasos que tuvo Azorín cuando estrenaba sus obras de teatro, porque en una época en la que la gente iba al teatro a ver a Muñoz Seca, a Benavente, a El Astracán, de repente una obra intimista de Azorín, de estas simbolistas, no pegaban en cola. Con lo cual los críticos lo mataban a Azorín, él se revolvía, crítica. La obra de Azorín, lo que queda, si filtráramos todas esas páginas de su obra, lo que quedaría son unos pocos libros buenos, muy buenos, y una obra periodística que tiene el interés de que Azorín, digamos, fue un maestro en el estilo, en su forma de escribir, en esa prosa tan característica suya, esa coma, ese punto y coma, que luego lo imitaron muchos escritores que vinieron, muchos periodistas que fueron de alguna forma discípulos de Azorín. El propio Julio Camba, Venceslao Fernández Flórez, no se entienden sin Azorín. Azorín fue un poco el hombre que hizo descender la literatura al periódico. Decía César González Ruano en sus memorias que su generación había sido una generación de escritores en periódicos. Y ponía el énfasis en el en la preposición, no de periódicos, sino en, como diferenciando, no éramos periodistas que escribían en el periódico, éramos escritores que bajábamos al periódico y que elevábamos el tono, igual que Ortega, elevábamos el tono de, realmente, eso lo dice González Ruano de su generación, que es la de Eugenio Montes, esos grandes escritores falangistas, pero eso ya empezó con Azorín. Azorín se atrevió a hacer en el ABC unos artículos que él sabía que muchos lectores no iban a entender porque el nivel era demasiado alto para... Pero él insistía en que ABC debía de ser un periódico, un foro en el cual elevar la lectura, elevar la categoría de los artículos. ¿Por qué me interesa a mí Azorín? Como ha dicho el profesor Villacañas, yo soy historiador, no soy filólogo. Aunque me dedique a la historia de la literatura, aunque mi ámbito sea el 98, aunque hiciera mi tesis sobre una novela de Baroja, yo como historiador creo que tengo o intento tener una visión distinta a la que tienen los filólogos. Los hispanistas es distinto porque el hispanista tiene una visión más amplia, pero los filólogos de filología española, hispánica de aquí de España, que para mí tienen una visión muy, no sé cómo decirlo, no quiero faltar al respeto, pero a veces analizan obras sin tener en cuenta el contexto histórico y luego sabe cómo sale todo, pero mi visión, que intento que sea un poco más plural de historiador, a mí me interesa Azorín y por eso he dedicado tanto tiempo a escribir esta biografía, porque, yo lo digo, un par de razones, por ser breve. Cuando muere Azorín, La Vanguardia, el periódico La Vanguardia, en el que Azorín había colaborado, lo ha dicho el profesor Villacañas, que se acordaba todavía del día en que murió Azorín. 67. Cuando muere Azorín, en el 67, era el último superviviente que quedaba de la generación del 98. Y La Vanguardia publica un editorial muy bonito que se titula precisamente El último, puntos suspensivos. Y viene a decir ese editorial que con Azorín no muere un escritor, sino que muere una época entera. Dice La Vanguardia, con Azorín muere el último representante de una España que fue y que ya no existe. En el año 67 no queda nada del 98. Quedaba Azorín como último testimonio, como última llamada. Al apagarse la llama de Azorín, muere una forma de entender la historia de España. Y acaba el editorial diciendo que la última cita de mi biografía es un fragmento de ese editorial en el que dice precisamente lo que ha dicho el profesor Villacañas, que a Azorín le criticaron unos, le criticaron otros porque él no estuvo ni con unos ni con otros. O sea, Azorín en la época de la República era republicano, en la época de Franco era franquista, lo que hoy en día se diría un chaquetero, no. Puede parecer eso, pero no es así, es más complejo todo. Eso que se lea en mi biografía, estoy dando píldoras para que la compren. En mi biografía explico esos bandazos e intento poner orden y argumentar y razonar algunos bandazos que hay veces que obedecían al puro interés, también os lo digo, si queréis luego hablamos de eso. O sea, Azorín, por ejemplo, hubo una época en que se empeñó en ser ministro y quería ser ministro y casi lo llegó a ser con Juan de la Cierva. Sí, casi. No lo llegó a ser porque Juan de la Cierva no fue presidente del gobierno. Nada, si no pero Azorín dijo que no le interesaba la política y para no interesarle fue 5 veces diputado, además diputado de estos encasillado, o sea, no diputado sino que él compraba el acta.
hablando claramente. O sea, fue diputado por Pontevedra. Fue diputado por Pontevedra. Y por Andalucía 5 veces. Y 3 veces por Almería, por un distrito de Almería que era especialmente conocido por atraer a diputados puneros. O sea, muy actual, todo muy actual. Era una contradicción en persona, también os lo digo. O sea, Azorín se contradecía porque él intentaba aparentar que pasaba de todo, pero no, era un hombre que le gustaba el lío, estaba en el Congreso de los Diputados, un poco como espectador, porque él viene a decir en un momento, yo pasaba por allí, yo fui un espectador de todo eso, pero fue 5 veces diputado, fue 2 veces subsecretario, que es el equivalente a lo que sería secretario de Estado, o sea que para no interesarle, decía lo del editorial de La Vanguardia, que Azorín fue un liberal, en el sentido noble, en el sentido en que lo era Marañón, en que lo era Ortega, liberales de estos que en la guerra civil se tuvieron una disyuntiva muy complicada y que tuvieron que navegar un poco entre dos aguas y esa tercera España, ¿no? Azorín sería hoy en día lo que ahora llamamos tercera España, aunque sin ocultar que luego con Franco se acomodó al régimen y participó de todo y recibió medallas y distinciones de Franco y premios económicos muy importantes. En otro obituario que se hizo de Azorín, menos conocido, pero muy interesante, en la revista Destino, un periodista, Rafael Vázquez Zamora, dice de Azorín en su obituario que la obra de Azorín es como... Dice un par de metáforas muy bonitas. Una es que en una época de modas literarias, esto lo decía en el año 67, de modas y de modas pasajeras, decían la obra de Azorín es un ancla. Mira qué metáfora más bonita. Es un ancla al pasado. Todo el conjunto de la obra de Azorín es un ancla que echamos en el mar para quedarnos en un sitio. Y luego decía otra cosa muy interesante, que es que en esa dicotomía de Azorín clásico y moderno, ¿no? Azorín es un hombre clásico y un autor que intenta aparentar ser moderno, cuando decía una frase muy bonita y decía, la gran virtud de Azorín ha sido el hecho de que ha conseguido durante 50 o 60 años hacernos creer que es actual siendo él matusalénico. El adjetivo es cuadra, matusalénico. O sea, Azorín ya joven parecía mayor. Ya siendo muy joven era matusalénico. Imaginaros a los 80 o a los 90 años. Y sin embargo, él intentaba convencernos, y a veces nos convencía de que su obra era actual. O sea, esa dicotomía, ¿no? Y acabo con otra idea también antes decía el profesor Villacañas que Azorín fue espectador y actor de la historia de España. Yo estoy de acuerdo. De hecho, también cito en el prólogo de mi biografía una frase muy bonita de Gómez de la Serna. Gómez de la Serna tiene una biografía muy curiosa de Azorín, que la publicó en el año 30, que no es una biografía al uso, porque es de estas biografías que hacía Gómez de la Serna, pero de estas que de vez en cuando tiene alguna idea brillante, alguna metáfora, alguna imagen. Y hay una descripción muy bonita en la que Gómez de la Serna describe cómo llega a Azorín. Es una descripción inventada, evidentemente, pero cómo Azorín joven, cuando todavía no era Azorín, era Martínez Ruiz, llega a una pensión de Madrid, ¿no? Azorín empezó viviendo en Madrid en pensiones de mala muerte hasta que se convirtió en un autor conocido. Y describe Gómez de la Serna la llegada de Azorín a una pensión de estas y cómo Azorín abre la maleta y deshace la maleta sobre la cama. Y va describiéndolo una cosa muy gris, muy triste, ¿no? Azorín con su maletita, el hombre deshaciéndola. Y dice Gómez de la Serna una frase muy bonita y dice, a pesar de todo eso, este hombre es la historia contemporánea. Ese hombre es el alma de España. Ese hombre es la historia contemporánea. Ese hombre es el alma de España. Esa frase, el alma contemporánea, ese hombre es la historia contemporánea, ese hombre es el alma de España, se me quedó grabada y como queriendo decir, este hombre que parece tan poca cosa, contiene un siglo de historia de España. O sea, la vida de Azorín, la biografía de Azorín, de ahí la dificultad que he tenido ha sido ya no solo maniobrar con la obra tan compleja de Azorín, sino reproducir, conocer el contexto histórico. Tienes que saber desde finales del siglo XIX hasta lo que pasó en la República, el franquismo, la posguerra, todo eso me lo he tenido que empapar para situar a Azorín en su contexto. Me he tenido que entender cómo funcionaba la política de la Restauración, que no es mi tema, cómo se compraban los votos, cómo tal, todo eso está documentado, pero quiero decir que el interés que tiene Azorín, y si queréis ahora lo debatimos, yo creo que cada persona, Azorín, como ha dicho el profesor Villacañas, y eso lo dice también Benjamín Jarnés, que era un crítico muy acertado de Revista Occidente precisamente, Benjamín Jarnés tiene un artículo en el que dice que Azorín es un género en sí mismo. Se pregunta una pregunta retórica, ¿por qué leemos a Azorín?
¿Es un ensayista, es un prosista, es un periodista? Y la respuesta es, leemos a Azorín porque es Azorín. Quien busca un libro de Azorín sabe lo que va a encontrar, no le van a engañar, quiere eso. Es verdad que es un autor de pocos lectores, pero fieles. Yo creo que Azorín, por desgracia, no me voy a engañar, tiene muy pocos lectores y cada vez menos, pero los que tiene son muy fieles y su estilo es muy reconocible. Yo creo que me gustaría que actos como el de hoy sirvieran para revertir esta situación y ver si de aquí sale algún lector nuevo de Azorín. Muchas gracias. Y en realidad nunca los tuvo, en abundancia. Sí. Y yo recuerdo que en el año 2002 o en el 2001 hicimos un seminario dedicado a uno de sus libros, ¿no? En Valencia, cuando yo estaba en la Biblioteca Valenciana, que se llamaba El Político. Sí. Y yo no tenía ese libro. Pero en la dirección teníamos muchos amigos de libros antiguos, de libro viejo, de ocasión, y comencé a preguntar, ¿no? Y efectivamente había muchos que tenían edición del Político en la primera edición de Carlos Reschio, intonso. O sea, nadie lo había abierto, ¿no? En un siglo prácticamente. Por supuesto que todos eran un poco periodistas, ¿no? Blasco Ibáñez era un periodista. Pero Blasco Ibáñez era el único que vendía libros, realmente. Sí. El único que vendía libros, se hizo rico vendiendo libros. Hizo un premio para premiar a los compañeros de generación que no vendían. Y naturalmente pues los premios eran siempre para Baroja, para Azorín, porque era la manera de que desde cierto punto de vista ha sido un escritor minoritario. Pero un escritor, en cierto modo, por entrar en la cuestión de Ortega, que en el fondo le da a Ortega la idea, que es fascinante, de ver el mundo subespecie eternitate, ver el mundo bajo la especie de la eternidad, ¿no? O sea, sí, es historia de España, pero al mismo tiempo es esa dimensión eternizadora. Tú lees un pueblecito, Río Frío de Ávila, y da igual que haya desaparecido, que un terremoto se lo haya tragado, pero ahí hay una descripción en sí misma eterna, ¿no? Lo que hay de místico en Ortega, que hay un elemento místico en Ortega, por ese personaje que se llama Rubén de Zendoya, ¿no? Que es algo que a veces Ortega usa de seudónimo cuando se extasía en el Guadarrama. En cierto modo es una mirada de comprensión franciscana de la naturaleza que le viene en cierto modo de Azorín. Desde ese punto de vista es un alma de España, pero es un alma que eterniza, ¿no? lo que toca, ¿no? Y que lo transfigura y que lo mira sobre la especie de la vida eterna, ¿no? De la estabilidad. En ese sentido se parece más a un cuadro, porque de esa manera esa realidad está inmortalizada. Hay preguntas, comentarios, si no estos tres que ven aquí no paran de hablar. Sí. A ver. No, pero no vais a comentar nada, ni decir nada, ni nada. Yo creo que nos hemos aburrido mucho. No. Por favor, a ver. Sí. Habría que decir, solo corregir a Paco un poco, no es el último de la generación del 98, queda el historiador del 98, que es Menéndez Pidal, que muere un año después. Sí. Lo que pasa es que, claro, el 98, si lo entendemos más allá de la generación literaria, si no nos vamos a pintura, sería Zuloaga, que está en historia y tal. Y luego le queda de Jarmes de género propio, de género único. Yo creo que es una de las características, no ya de la literatura española, sino universal del siglo XX. Yo creo que Azorín es el que la empuja. Pla es un género único en sí mismo, Eugenio Montes es un género único en sí mismo, y se sigue con el propio umbral, que lo recordamos todos, ¿no? Simplemente señalarte eso. Sí, es verdad. Gracias. Sí. A mí me gustaría que los tres, cada uno de vosotros, nos
ese es un libro para empezar a leer a Azorín, porque la verdad es que a veces son tan espléndidos que no sabéis. Muchas gracias. A ver, empezáis vosotros. Un libro cada uno. Un libro cada uno. Mi biografía sería un buen libro para... Su biografía, quiere que lea su biografía. Él ha venido aquí a vender su libro como umbral. ¿Y mi libro? ¿Cuándo hablamos de mi libro? Esa pregunta es interesante porque en mi biografía también hablo de eso, precisamente. Hablo a raíz del que para mí es el mejor libro de Azorín y que para otros biógrafos también es el mejor libro de Azorín. La gente suele considerar el mejor libro de Azorín La Voluntad, o el más conocido, o a veces hay gente, Vargas Llosa, por ejemplo, La Ruta de Don Quijote, dice que es el libro que le enamoró. Para mí el mejor libro de Azorín es Los Pueblos. Los Pueblos es el libro que en contenido y forma en el que se unifica mejor el contenido. Los Pueblos, que es un librito subtitulado Ensayo sobre la vida provinciana, sí, que es el libro primero que Azorín firma como Azorín, que es un libro que, como casi todos los suyos, tiene su origen en la prensa, en artículos de periódico. Ese es el primer libro en el que está el Azorín auténtico. La mayoría de biógrafos de Azorín, José María Valverde, que es que tiene decía ya que Los Pueblos es el cenit de Azorín, que a partir de ahí hay gente que dice que luego hay 3 o 4 libros muy famosos de Azorín, lo que se llama la tetralogía crítica, que son los valores literarios, clásicos y modernos. Exactamente, clásicos y modernos. A margen de los clásicos, lecturas españolas, sí, esos 4 libros de crítica literaria que publica entre el 12 y el 14, decía Valverde que de ahí para adelante ya va para abajo, que Azorín debería haber dejado de publicar ahí, que eso puede pasar, y incluso el propio Azorín lo reconoce. Azorín reconoce al final de su vida que todo escritor llega a un momento que llega a su cumbre y a partir de ahí va en decadencia y empieza a repetirse. Si el cenit de Azorín como crítico literario está en esa tetralogía de los años 12-14, yo creo que el Azorín auténtico más el que yo daría. Ahora también te digo que es un libro que para alguien joven es poco atractivo. Es un libro donde Azorín habla de carpinteros, de herreros, de pueblos abandonados de España. Es Azorín puro, en estado puro, en el contenido del libro y en la forma, que son cuadros. Son estos cuadritos que hacía Azorín, sí, de 10-15 paginitas, ¿no? Como pequeñas miniaturas. Es un libro que no se pensó, o sea, él lo juntó como un libro, pero eran artículos sueltos que solo tienen como hilo conductor la mirada de Azorín. Ese libro yo creo que es fíjate que me han propuesto los de cátedra que haga una edición, sí, de tal, críticas, sí, y de momento estoy con otras cosas y no quiero, pero es el libro, yo creo, más bonito de Azorín. No sé si sería el mejor para empezar, pero yo creo que si me tuviera que quedar con un libro, me quedaría con ese. Lola, ¿qué libro te quedarías pues, tú? Yo he hecho la edición crítica de uno que se llama El alma castellana, que es más fácil que ese, y para empezar El alma castellana es como la esencia del 98, y es cortito, tiene todo Azorín contenido, pero como novela, como si te gusta la filosofía y si quieres algo más profundo y más fuerte, La Voluntad es una obra maestra. O sea, es un libro. Yo cuando llegué a Estados Unidos a estudiar filología y hacían seminarios enteros de un año de La Voluntad, y Inman Fox hablaba un año de ese libro, Herrero Saura, Donald Shaw, todos los grandes hispanistas del mundo en Harvard, y asistíamos a un año entero sobre ese libro. Y decía, pero ¿cómo se puede hablar un año entero de un libro? Y nos faltaba tiempo. No, ese es Diario de un enfermo. Diario de un enfermo, ¿y qué memoria tiene? Mira, ha escuchado todo, muy bien. Diario de un enfermo es lo que escribió en 1900, publicó en 1901, Diario de un enfermo, que tiene 60 páginas, y de esas 60 páginas, en 1902, publica La Voluntad. Pero La Voluntad hay una parte que es Nietzsche puro, que es el hombre voluntad, que es el hombre que intenta actuar, que el hombre que intenta vencer la bulia, vencer la depresión, vencer las no ganas. Luego hay el hombre reflexión, que es el hombre que por mucho que intenta puede más lo contemplativo y la bulia y la sensación de no tengo fuerzas ni energías y estoy muy disgregado, y hay una lucha todo el tiempo entre Nietzsche y Schopenhauer, y como en las notas lo explica muy bien, el libro es buenísimo. No sé quién ha hecho ¿de quién es el prólogo de cátedra? Perdona.
La edición es de María Martínez del Portal. Y voy Pues a ver el la anterior prólogo. era de Inman Fox, creo. Bueno, pues esta María Martínez del Portal, que es una especialista de Azorín, y el anterior, que era de Inman Fox, de Cátedra, el de Inman Fox es una obra maestra de edición. ¿Por qué? Porque va explicando todo lo de la filosofía, para quien no sepa mucho de Kierkegaard o de Schopenhauer o Nietzsche, te explica. Pero es como toda la influencia de Schopenhauer, toda la influencia, tiene cosas de Freud, tiene cosas de Carlos Marx, tiene cosas de Proudhon, de Malatesta, de Faure. Es que tiene una mezcla un poco de política, un poco de filosofía, un poco de psicología, y luego el argumento es muy, no te lo cuenta por si lo vas a leer, pero mira, ella lo acaba de comprar ahora y el argumento es fantástico. Y además está escrito al mismo tiempo que Camino de Perfección de Baroja, Claro. y se escribe en partes uno y otro, Amor y pedagogía, y también que ¿no? Unamuno, el mismo año que Amor y Pedagogía de Unamuno, y los tres se ayudan. Valle Y Valle Inclán tiene Sonata de Otoño. 1902, la Sonata de Otoño. Tienen los 4 libros, tiene Amor y Pedagogía Unamuno, Sonata de Otoño Valle Inclán, Camino de Perfección, que es una obra sublime de Baroja, sublime, que estuvo prohibida no sé los años porque es fortísima, y La Voluntad. Son 4 libros que se escriben en 1901 y se publican los 4 en 1902. Ellos están en contacto. Azorín recibe la visita de Baroja en su casa, vive en su casa, viajan juntos, se van de excursión. Entonces es como que los 4 escriben 4 obras sobre un argumento, claro, es duro. Incluso Niebla de Unamuno, que acaba suicidándose el protagonista, es de tal novedad que Niebla de Unamuno, pues es del 7, pero bueno, la base es Amor y Pedagogía del 2, que el protagonista, cuando tiene un desencanto amoroso, Augusto Pérez, se va a Salamanca, el protagonista del libro, de Niebla, se va a Salamanca cabreado con Unamuno, que es el autor del libro, se va a ver a Unamuno, el protagonista del libro, habla con el autor del libro y le dice, pero tú, ¿por qué no me puedo casar yo con la novia que yo quiero y mi novia se va con otro y me quedo yo el día de la boda sin poderme casar por tu culpa? Tú, dice, pero si tú no existes. Conocía a Pirandello, ¿eh? Conocía a Pirandello. Si tú no existes. Fue anterior. Fue anterior este libro, porque este es de 1907 y Pirandello es posterior. Y entonces se cabrea muchísimo con Unamuno, porque Unamuno dice que es que él no existe, que él es un libro, que él es un personaje de un libro y que se está quejando, que él no existe. Bueno, Niebla es una obra maestra como no hay libro. Lo que pasa es que mucha gente no lo ha leído, no sé por qué. Cuando yo lo explicaba en clase, decía a los alumnos, pero si ese libro nunca nos han hablado de él, digo, pues tan moderno, tan actual, y bueno, el debate que hay entre el cabreo que tiene él, yo me quiero suicidar, déjame que me suicide, yo no te voy a matar porque soy autor, no te quiero matar, pues tú me matas porque yo me quiero morir. Bueno, no te puedes imaginar lo que es ese final del libro. Entonces, todo eso, en Diario de un enfermo, ya está en Azorín. Eso de 1907 de Unamuno, ya como ellos eran amigos y las tertulias, ya está en Diario de un enfermo en 60 páginas, que se acaba suicidando, en Diario de un enfermo también Azorín. Entonces es como que, como ellos 4 son, ¿verdad? Como tanta relación, tanta amistad, tanta tertulia, tanta unión. Y la relación con Maestu, sí, que no ha salido mucho, tanto, ¿no? Pero que eran muchísimo, íntimos amigos sí. desde el 98 hasta el 2, son muy íntimos, amigos. Sí. Esos años están siempre juntos. El propio Maestu haciendo él también novelas, ¿no? Novelas raras, novelas... Sí, pero muy unidos los 4. Sí. Y Valle Inclán. Todos tienen en común algo que a mi modo de ver es muy relevante y que en cierto modo el profesor Fuster lo ha dicho, ¿no? Que desde el punto de vista del contexto histórico, todos proceden de la periferia, todos proceden de provincias. Todos son en cierto modo de provincias. parias, ¿no? De provincias, oye, que somos de provincias todos. Sí. Yo también soy paria. Sí, no, pero como ellos son de Madrid. Pero ellos vienen a buscar desde La Habana, desde la casona de Azpeitia, desde Monóvar. Es que imagínate, ¿no? La tertulia era Valle Inclán, Rubén Darío, Unamuno, Galdós, Azorín, Maestu, Baroja. Es que imagínate a esos 15 juntos. Todos vienen a ganar Madrid, ¿no? Todos cuánto talento, cuánta inteligencia, cuánta creatividad, ¿no? Es que debía de ser aquello. Y que tienen que buscarse la vida en los periódicos. Eran de la periferia, pero eran hijos de familias burguesas. Sí, claro, eran de esa periferia que efectivamente... Sabían leer y escribir todos. Un estatuto acomodado. De hecho... Pero se proletarizan viviendo. Sí. Sí. Yo quiero hacer una pregunta muy prosaica. Quisiera hacerla antes, pero ya habéis contado la relación de Azorín con Madrid. ¿Cómo se va a Azorín de Madrid? Es decir, entra en una depresión, yo algo leí sobre el tema, pero siempre tuve la curiosidad. Porque la voluntad, la protagonista se va de Madrid. Pero en realidad no. En su relación con Madrid, a pesar de todo lo que vivió aprendiendo. Quería saber cómo es la relación y por qué de alguna manera se decepcionó con Madrid. Se va cuando la guerra civil. Pero Azorín nunca se fue de Madrid. No, dice cuando la guerra civil, ¿qué pasó? ¿Se fue los años de la guerra civil? No.
Se fue, no. Se fue de Madrid. Bueno, sí, claro, se fue. La decepción con Madrid. ¿Hubo una decepción con Madrid por parte de Azorín o no? No, yo creo que te estás confundiendo con otro autor. Con el libro de Antonio, no, con el libro de La Voluntad, que el Al protagonista revés. se deprime y vuelve. En La Busca sí se va de Madrid, Sí. La Busca, Baroja Sí. sí se va de Madrid. Y en se Azorín, va- en La Voluntad. Se va camino, esto es La importante. voluntad, es la voluntad donde... Claro. En La Voluntad, donde se va el protagonista porque se decepciona y se va a vivir a Sí, Yecla y se casa allí. Pero en el libro La Voluntad. Es el Hidalgo, Sí. en La Busca de Baroja, Sí, efectivamente marcha de Madrid y se va al Levante, se va Sí, a Valencia, sí. justamente. Incluso está con él unos Se días. va, A Yecla, Monóvar, unos días porque, con él. en cierto modo, en ese momento, Valencia es una ciudad exportadora, Sí. es una ciudad modernista, es una ciudad que ha recogido las corrientes artísticas Sí, también sí. de Barcelona, de la Renaixença, y en cierto modo Está en auge y en apogeo. es un momento de apogeo, ¿no? Y allí es donde encuentra ciertamente la relación con Azorín, convive con él en casa y coge Van de vacaciones de los juntos. libros antiguos de mística de Azorín, coge el título de Camino de Perfección. Que va al ¿no? contrario que Camino de Perfección de Santa Es Teresa. que para entender un poco a Azorín, yo no sé si habéis Sí. estado en la casa, Sí, yo sí. pero hay que ir al lugar de la casa en el que nos damos cuenta de la existencia de la capilla interna a la casa, Sí. en la medida en que la familia de Azorín tenía el privilegio de tener una capilla familiar porque sus antepasados eran familiares de la Inquisición. Sí. Ujú. La familia muy Este acomodada. detalle es muy Sí, importante, muy está acomodada, allí la sí. capilla interna, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista yo creo que Francisco tiene razón, yo creo que él no se va nunca. No, es en el libro, es en el libro La Voluntad, en donde él habla de Antonio Azorín y cuenta, se decepciona de Madrid, no gana dinero, le va mal, Azorín. y se va a Yecla y se casa allí con Iluminada, es en el Claro, libro, claro, La Voluntad claro, de Azorín. Ya, claro, pero Antonio ese es Azorín en el libro. eterno retorno Sí. Los padres de Azorín tuvieron 9 hijos. Eran Al una alcalde familia de- muy de acomodada Monóvar, sí. de Monóvar. El padre de Azorín era un abogado que fue alcalde de Monóvar del Partido Conservador y fue presidente del casino, que era como el máximo honor del casino de Monóvar que todavía existe. Azorín estudió Derecho por obligación paterna, no le interesaba para nada el Para derecho. nada, cero. El padre de Azorín, como era abogado, obligó a su hijo, igual que el padre de Pla, muchos escritores Hacer de la la época carrera. estudiaron Derecho sin vocación, igual que Baroja estudió Medicina sin vocación. Azorín hay un momento en el que rompe la relación con su padre, de mala manera, porque su padre quería que estudiara y él ya era un rebelde. Azorín se viene aquí a Madrid, digamos, Con 23 años. como expulsado del hogar familiar, como repudiado por su padre porque quiere ser escritor. Viene aquí con pocos recursos, aunque le mantenían sus padres que le enviaban dinero, porque no tenía con qué ganarse la vida. Él empieza trabajando en periódicos de aquí sin cobrar, escribiendo artículos sin firmarlos, como todo el mundo hacía en la Arimán, época. Cándido. Sus primeras ediciones las tiene que regalar, la edición de La Voluntad, lo cuento en mi biografía, la regala un editor porque nadie se la quería publicar. Es el momento en el que en España se lee a Blasco Ibáñez, a Pardo Bazán, a Galdós, y los jóvenes del 98 no los Los conocen nada. realistas. Entonces nadie lee sus libros ni quiere editar sus libros. Pero Azorín, desde que llega a Madrid, Azorín se convierte en un madrileño. Ya nunca vuelve a Valencia. De hecho, Azorín vivió toda su vida en Madrid. De hecho, Azorín, desde que se instala en Madrid, a principios del siglo XX, solo fue a Monóvar un par de veces, 2 o 3 veces de homenajes que le hicieron, pero digamos entre comillas que ya renegó de Monóvar, de Alicante, de Valencia. Esto la gente no Hasta lo lo sabe. enterraron aquí en Madrid. Estaba enterrado aquí y hace unos años Eso trasladaron no. los restos a Sí. Monóvar porque querían como reclamar el tesoro de... No vamos a entrar en el tema político porque daría para... Pero es muy significativo, lo que decíamos antes, el hecho de que yo estuve el otro día hablando de Azorín en la Biblioteca Nacional, hoy estamos aquí, en Valencia, en el 150 aniversario de Azorín, no se ha hecho ningún acto sobre Azorín reivindicándolo. Se ha hecho en Madrid todo. En Valencia nada. Sí. ¿Por qué? No hace falta ser un lince para saberlo. Azorín Sí. es un autor, hablando claramente ya, proscrito en Valencia. Azorín es un autor que para la izquierda española no le cae bien y para los nacionalistas valencianos o catalanes les cae peor todavía, porque toda su obra está en castellano, Sí. salvo excepciones como Jean Fuster, que reivindicaba a Azorín, aunque también le metía caña, pero sí que Jean Fuster reconocía que Azorín era un escritor valenciano que se expresaba en castellano, como Blasco Ibáñez, Sí. como Gabriel Miró, pero eran valencianos. Joan Fuster fue el único que defendió un poco a Azorín de todo este sector
ultranacionalista, catalanista, que le considera un proscrito, un facha, no hace falta que os dé más adjetivos. Yo, que soy valenciano y que me dedico a Azorín, yo noto eso en Valencia. Yo ¿Con ese apellido? Y encima siendo fuster de apellido, o sea, de hecho, ¿con ese apellido? Yo noto, mucha gente me pregunta si tengo relación familiar con Jan Fuster. Es otro debate para otro día, pero la utilización política que se ha hecho de Azorín, que serviría como símbolo del 98. Los autores del 98 han quedado en el imaginario un poco, estoy siendo reduccionista adrede, pero han quedado como unos autores fachas, conservadores, nacionalistas españoles, que ya no digo que no lo fueran en parte, pero eso ha perjudicado mucho su imagen entre la gente más joven, entre la gente de izquierdas. Entonces, hoy en día, para alguien de izquierdas progresista, la gente del 98 son autores antipáticos, ya no te digo Maeztu, pero el propio Azorín. Yo creo que se salva un poco Baroja, porque Baroja fue una autora contrapelo y tal, pero siendo honesto, yo lo digo porque yo dirijo tesis doctorales, hablo con doctorandos que se dedican a estos temas, y yo noto que ellos ven esa resistencia de la academia, la academia. Hay cierta resistencia a cuando tú te dedicas a este tipo de autores, primero porque consideran algo pasado, viejo. Hoy en día la academia va por otro lado, decíamos, estamos en temas más, no quiero posmodernos, por decirlo así, cuestiones de género, todo muy respetable, muy interesante, pero el aire de los tiempos no sopla en la dirección favorable a Azorín y al 98. Aquí está Fernando, que lo hemos hablado. Se sopla justo en la dirección contraria. Habría que hacer un esfuerzo entre todos por intentar hacer que esos autores sean sin... Lo que pasa es que ese esfuerzo no puede conllevar el maquillar, como se hace a veces. O sea, yo no puedo decir que Azorín era de izquierdas, porque no era de izquierdas. Con lo cual... yo creo que hacer querer pasar algo por lo que no es tampoco es serio, ni es honesto, ni es justo. Azorín era un autor conservador, de derechas, nacionalista español, que nunca escribió en catalán, a pesar de que lo hablara en su casa, porque su familia entre ellos hablaban en valenciano. Si te gusta bien y si no también. O sea, no se trata de hacer proselitismo, pero yo creo que es un error el intentar caer en eso. Y yo noto, fíjate, lo digo, en Valencia... no se ha hecho ningún acto ni en Valencia ni en Alicante, y estamos hablando de colores políticos distintos, porque se considera como una cosa amortizada, pasada de moda, no sé cómo explicarlo. Quiero decir que Azorín es hijo adoptivo de Madrid. De hecho, también lo es de Valencia, pero es hijo adoptivo, lo hicieron antes hijo adoptivo de Madrid, le dieron premios de mucho dinero para la época, de $500.000 de pesetas de la época, uno de los primeros premios que dio la Fundación Juan Marc, que sentó muy mal a mucha gente. Le dieron $500.000 de pesetas de la época a Azorín. Azorín el franquismo lo protegió, se apropió de él, hablamos claramente, lo protegió, lo utilizó, y él se dejó utilizar. Esto lo explico en mi biografía. Él como que no quería, pero él se dejó utilizar porque tonto no era. Se daba cuenta de todo cuando los falangistas fundan la revista Escorial y Ridruejo invita a Azorín a participar. Azorín no es tonto, sabe por qué le invitan a participar. Y por lo mal que lo ha pasado Baroja se negó, Baroja se negó. Ortega publicó algún artículo, creo, en Escorial, poco. Azorín también poco, un par de artículos, porque se dio cuenta de lo que querían. Enseguida se dio cuenta de que lo que querían, igual que Machado, porque estaba muerto y no se podía quejar, pero cuando Ridruejo edita las poesías completas de Machado y escribe un prólogo titulado El poeta rescatado, e intenta decir... Ahí estamos hablando de esta parte del régimen que muy pronto comienza a evolucionar y que posteriormente va a ser la vanguardia de la propia oposición interior, ¿no? En este caso, ¿no? Pero ahí está el ensayo del propio Laín Entralgo con la definición de la ley canónica de la generación del 98, que en cierto modo es lo que provoca las iras de los que estaban bien instalados en el régimen y genera la polémica siguiente, ¿no? Con Calvo Serer de España sin problema, el problema de España, ¿no? Que desde ese punto de vista estaban abiertos, comenzaba a abrirse una evolución que luego llevó pues a todos ellos a estar en posiciones que podíamos llamar socialdemócratas. Pero esto que ha ocurrido, que hablas tú de ahora, que la tendencia es otra,
hace unos años que no era así, sí había muchísimos actos sobre Azorín, sí se celebraba siempre en la Casa Museo Azorín, sí, actos, sí, en la Diputación de Alicante, Fundación Juan Gil Albert, esto ha cambiado privada. Hace unos años por la política, pero antes de ocurrir esto, Azorín, independientemente de que de joven fuera anarquista y de mayor fuera más conservador porque le convino y porque de joven le costaba mucho sobrevivir, siendo republicano y siendo de izquierda y siendo anarquista les costaba mucho. Entonces, de alguna manera también fueron evolucionando hacia algo que podían encontrar un lugar para sobrevivir. Pero fíjate si es indicativo el hecho de que Azorín no tenga ninguna cátedra. En la Universidad de Alicante no hay una cátedra dedicada a Azorín. Hay escritores, no quiero decir menores, pero no hay una cátedra dedicada a Azorín, no hay una cátedra dedicada a Baroja. Sí. La biografía de Azorín, eso es político, hace 50 años que nadie escribía ninguna. Sí. O sea, la anterior a la mía tiene 50 años. ¿Por qué en 50 años nadie? Porque es difícil, porque nadie se atreve a hacerlo, es un trabajo complejo. Claro, por supuesto, y veremos qué pasa con la mía. Pero quiero decir... Con la tuya la vamos a comprar todos. Y quien no la compre de aquí no sale. Muy bien. Pues creo que tenemos el tiempo. Hay una... Sí, pero... Sí, yo muy breve. Yo creo que hay una excepción del 98 en cuanto a esa adscripción a una derecha más o menos civilizada del conjunto del 98, que es Antonio Machado. Sí. Pero yo quería destacar y recomendar un libro de Azorín que me deslumbró en su momento. Yo me enamoré del Azorín que describe Castilla, que es capaz de, a través de una estampa, reconstruir un tiempo del siglo de oro, y me apasionó un Azorín que a lo mejor algunos lo consideráis un Azorín menor, que es el de un pueblecito Río Friedal. Me parece un libro maravilloso, un libro que leo y releo casi todos los otros. Poesía. Sí, efectivamente. Creo que hay media docena de libros de Azorín que serán inolvidables y que quizá algún día, cuando en un momento determinado acabemos con esta maldición que se llama la España vaciada y haya que reconstruir España y haya que rehacer todos esos pequeños pueblos, el ADN de todos esos pueblos habrá que reconstruirlo volviendo a leer las obras de Azorín, porque allí está realmente nuestro más claro testimonio de lo que hemos sido. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.